términos mundialistas, si fuera por historia, Brasil tiene que ganar la Copa del Mundo. Y sí, porque está obligado, porque es el máximo ganador. Es así, Liber, la cosa. La opinión de la gente es así. La opinión del mundo fútbol, en los periodistas, es así. Bancátela. Independiente, cuando clasifica a la Copa Libertadores, es candidato a ganarla. Por más equipo que tenga. ¿Por qué? Porque su historia demanda que tiene 7 Copas Libertadores. Boca en su historia demanda que tiene 6 Copa Libertadores y 3 Intercontinentales. Lo significa que está más que obligado a mínimamente llegar a la final. Mínimamente. Y por eso es que exijo todo lo que exijo en Boca. Porque es un club muy grande en el fútbol argentino y por eso lo exijo como tal. Básicamente. En el club no se piensa así de una forma u otra con el tema de lo deportivo en los jugadores y bueno, no va como no va. Alguna vez tiramos alguna que otra luces y qué sé yo, te traemos un Paredes, te traemos a un tipo que después te rinde como Merentiel, traemos a no sé, a Lautaro Blanco que después te rinde, que son apuestas pero te rinden, viste, aprovechar lo que tenés en las inferiores, vas, lo vendés a lo que tenés en las inferiores, lo vendés por una buena guita, pero qué pasa, con esa plata vos no aprovechás y lo gastás en jugadores falopa, tipo Hanson, Martegani, y encima cuando no te dan al año, ves que no te rinde, no los vendés. No lo vendés. ¿Por qué no lo vendés? Porque le firmaste un contrato de la concha de la lora. Para, entonces, si vos decís que la historia de fútbol manda y todo eso, entonces por ahí, viste, Uruguay debería pelearnos un poquito más. Uruguay está en lo que viene siendo en no un buen momento. Me diste pie porque me hiciste acordar que hoy vi un video de Fabri Uruguayo, del termo de Uruguay, que bueno, y bueno, por sabes eso le toda su exigen los historia. uruguayos lo que le exigen a Uruguay. Porque Uruguay también No, tiene no, su historia y cuando, demás. A no, Italia se le escuchame, no. exige porque es Italia. Te iba a decir que si vamos a la historia, entonces Uruguay debería darnos más pelea, por historia, no por actualidad. Y ¿No? cosa que no está haciendo, ¿no? Lo que Y vos bueno, decís, pero eso es un tema de actualidad. Ahí vos estás mezclando historia con actualidad. Ahí estás no, mezclando historia con la porque actualidad. tiene que ver. No sé, yo sé que tiene que ver En una realidad cosa la con la historia, otra, pero en selección es distinto, en selección es distinto. Porque hay que ver las camadas, los jugadores, cómo se administra el tema de las federaciones y demás. Algo lo mismo le pasa ahora a Brasil, que de 2002 no gana un mundial y a veces pelea, a veces parece que pelea, otras veces no, y es más por Brasil que otra cosa. Está bien, vos decís, ¿tiene que ver con lo de los clubes? Sí, también. Pero, pero no sé, no tanta relevancia como lo son los clubes, como con las elecciones, a eso me refiero. Y Boca, Liver, te digo otra cosa, perdón que meta otra cosa, Boca hace 2 años que no clasifica a la Copa Libertadores en fase de grupos. Entonces la obligación de Boca es mínimo a esta Copa Libertadores llegar a la final. Aún más obligación tiene todavía. Por eso digo. no, pero si vamos a eso, entonces Independiente tiene que clasificarse o sí a la mayoría de Copa Libertadores. Y sí, Y hace mucho que no está jugando Copa Libertadores, bueno, ¿entendés? eso constata con la realidad, eso tenés razón. Y eso tiene que ver, boludo, porque yo no veo a gente exigiéndole, o gente del fútbol, como vos decís, exigiéndole lo mismo que se le exige a Boca, que a Independiente. ¿Se entiende? Pero Independiente porque está tiene más relevancia Boca, claro. River. River, porque Boca tiene más relevancia que Bueno, esos son. Independiente también. En otras facetas, Boca tiene más relevancia que Independiente. Que es Independiente, en esto tendría que tener más relevancia Independiente que Boca en Copa Libertadores. Porque Independiente es el máximo ganador de Copa Libertadores, tiene 7, tiene una más que Boca. Entonces tendría que ser más tapa de diarios Independiente. ¿Por qué no lo es Independiente? ¿Por qué no es más tapa de diario por tener más Copa Libertadores? Porque Boca, en su historia, no son solamente las Copas Libertadores y las Intercontinentales. También no son los torneos locales, su historia, su hinchada, su idiosincrasia como club, sus jugadores también. Entonces sus dirigencias la que lo llevaron a un estándar de gloria para el fútbol argentino y para el mundo. Entonces eso es lo que representa el Club Atlético Boca Juniors.
básicamente, como lo que puede representar otros clubes y demás. Entonces, y mediáticamente lo voy a decir, por más de que y mediáticamente vende mucho más Boca que Independiente. Y bueno, a ver, una cosa es la historia del fútbol, boludo, pero otra cosa diferente es eso, justamente, lo mediático. Boca tiene más prensa que Independiente, porque es el más grande y todo eso, pero Independiente tiene una copa más Libertadores que tiene Boca. Bueno, Y es el pero tercer ¿por qué grande. será? ¿Por qué será que le dan más prensa a uno que a otro? Cuando a uno le tenía que dar más Porque prensa que a uno, otro. A eso escúchame, voy. pero Boca tiene otras cosas que no tiene Independiente, ¿entendés? O si no, vamos a los hechos. San Lorenzo le saca más de 10 partidos a Boca y nadie habla de San Lorenzo, ¿entendés? Y sí, por Independiente eso digo. tiene, Independiente tiene una Libertadores más que Boca, pero Y no se se le habla de exige lo Boca. mismo que a Boca. Y no se le exige lo Se mismo que a habla de Boca, Boca, sí. pero si vamos a eso, entonces a Boca se le exige más desde lo mediático. Porque si vamos por historia, se le exige a otros equipos que a Boca, como vos decís. Si Independiente estuviera un poquito bien, a la altura de Racing, Boca no por es ejemplo, solamente podría. de mediático. Porque ahí lo está llevando porque Boca es más mediático que historia. Y no es así. No lo llevo solo a eso. Solamente digo que si vamos por eso, a la historia, entonces se le tiene que exigir una cosa a la otra, a uno a otro. ¿Se entiende? Claro, el tema es que lamentablemente el mundo no funciona así, amigo. Lamentablemente el mundo no funciona así, es la realidad. No, Se le tendría que no, exigir más a uno que a otro, pero lamentablemente no funciona así la cosa. claro, por eso, pero bueno, si vamos a la historia del fútbol, entonces Uruguay no tiene que dar más pelea, por así decirlo. A Independiente tiene que exigir más de lo que tiene que estar, no para exigir que vayan a la cancha. Se le tiene que exigir otras cosas, ¿entendés? Porque si vamos a los hechos, se le exige a Claro. Lanús, por ejemplo, a Lanús no tiene casi, no sé si tiene Copa Libertadores, creo que no No, sé. no, 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 no. O sea, tiene dos sudamericanas, que no es poco. No, bueno, Lanús está actualmente en la exigencia que tiene que estar Independiente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque O sea, Lanús hace sí. poco le ganó al Atlético Mineiro. Que vos decís, bueno, el Atlético Mineiro no es nada. No, Pero no, 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 yo no dije eso, yo no dije eso. Yo no dije, yo no, no dije boludo, eso. Yo no dije no, eso, boludo. aviso. Atlético Mineiro, que hace poco estuvo en la B, bueno, pero no deja de ser un equipo brasilero que tiene presupuesto, más que acá obviamente, y compite, ¿entendés? Puede pasar de la B hacia una nueva final internacional. Entonces, si nos guiamos por la historia del fútbol, entonces a Independiente se le tiene que exigir más que a Boca y nadie lo está haciendo porque usan lo mediático. No es que yo las llevo por el lado mediático, si nos guiamos por esa, entonces River también tiene que, Para River es un que papelón pelear. clasificada a Sudamericana, River. Para River es un papelón clasificada a Sudamericana. No clasificada a la Copa Ahora se le va a Libertadores. hablar, porque los medios van a hablar ahora de que Y la River va gente, a no pelear. solamente los medios. Y bueno, la gente y sus hinchas, ¿entendés? A eso iba. Claro. Boca tiene más hinchas que Independiente. River tiene más hinchas que Independiente. Y no dejan de ser los dos clubes más importantes que tiene la Argentina. Independiente está ahí en el medio. Pero bueno, no funciona, lamentablemente no funciona así. Y lo mediático creo que está matando un poco lo que viene siendo las exigencias verdaderas que tiene que haber en En cada cada club. club, sí, sí, ya sé. Eso hace tiempo, es un tema no es un tema nuevo el que venimos hablando ahora, es un tema de hace muchísimo tiempo, pero lamentablemente con los corporativismos y con toda la cosa que hay respecto a todo eso, lamentablemente se va a hablar más de Boca y de River y es un bober constante que de otros clubes con respecto a las exigencias y demás. O sea, va a ser así siempre, lamentablemente. Lo que pasa es que hay que ver cómo ciertas dirigencias, se puede decir de alguna manera, se toman todas estas exigencias y hacen sus laburos bien y los clubes, si agarran un club grande, ciertas dirigencias,
pues que lo tomen como tal, como clubes grandes y lo administren como clubes grandes que son, básicamente. Y que tomen esa misma exigencia de la cual tienen en su propio club. Ya sea ser más competitivos en torneo local, Copa Argentina, Copa Internacionales y clasificadas. A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Pero bueno, nunca va a ser así porque todo el corporativismo dice que no es así, ni nada por el estilo, entonces nada. Y te van a mostrar, mirá los ratings de cuando hablamos de Independiente y mirá los ratings cuando hablamos de Boca y de River. Mirá los ratings cuando hablamos de Estudiantes y mirá los ratings cuando hablamos de Boca y de River. Por tener un ejemplo. Y a eso se le suma cuando un equipo tiene un boom o un prime o lo que viene siendo una pequeña fama, ahí recién habla. Que Nadie sí, hablaba de Platense cuando. Nadie hablaba de Platense. nadie hablaba de Independiente Rivadavia Hablando cuando salió campeón.